Pues bienvenidos, miren lo que tengo a mi espalda, bienvenidos a En tu caja o la mía una tarde más, una tarde muy especial, donde la poesía, la literatura, la música o simplemente la vida se van a unir en la excusa perfecta de vernos en una de las salas más míticas de Madrid, con alguien que siente la cultura, que siente la pasión y que siente el talento de contar, cantar o escribir historias a su manera. Escondida entre versos se encuentra el talento y la vida de Pala. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, saludándote ahora desde Barcelona, muy contento en estos días en España. Muchas gracias. Bueno, si no he leído mal, casi 2 años sin pisar escenarios españoles, cuando ves este cartel aquí a mi espalda, ¿qué corre por tus venas? ¿Emoción, nervios, qué? La combinación de ambas cosas, la sensación se parece mucho a las dos cosas. Una emoción, por supuesto, porque, y en esto sí creo que comparto la sensación con todos mis colegas, pues es que el regreso a los escenarios ha sido algo muy, muy postergado, muy esperado, muy soñado durante todos estos 2 años. Y entonces es un privilegio poder empezar otra vez a viajar y a subirte al escenario. Y lo segundo, pues nervios también, porque hay mucho afecto de muchos grandes puestos en ese concierto, y subirte al escenario con esa gente, por muy amigos que seamos, por muy colegas y por muy entrañable que sea su cariño, pues claro, te sacude, por supuesto. Entonces es una combinación de las dos cosas, felicidad y cierta dosis sana de nervios. Oye, honestamente, cuando uno se le para el tiempo, como nos ha pasado con esta pandemia, creativamente hablando, ¿es más difícil o más sencillo crear? Mira, esa es una pregunta muy buena porque por cierto pudor uno debería dirigirse cuando piensas en esta época, pues partiendo de la tragedia que ha sido esto. Pero yo tengo que decir también que en mi caso particular, tal vez por mi edad, tal vez porque sea un tipo misántropo al que le gusta estar mucho tiempo solo, pues por lo menos el primer año, debo decirlo con cierta vergüenza, fue una maravilla para mí, fue parar, poder dedicarme solo a la creación, lo otro no se podía hacer. Entonces, fue un año muy prolífico, por lo menos el primero. El segundo también empezó muy bien, pero por supuesto ya había una ansiedad de salir a caminar, pero en mi caso particular, ese primer año por lo menos fue muy productivo y salieron cosas que hoy estoy disfrutando. Entonces, digamos que en ese sentido soy muy afortunado. Mira, te iba a anticipar te iba a dejar esta pregunta para el final de la conversación, pero la has puesto casi en bandeja. Oye, para una persona que piensa y siente sus canciones, sus poemas, sus letras 24/7, ¿es difícil o más complicado dejar la cabeza en silencio? Oh, El silencio absoluto, es decir, el conseguir hacer off y no escuchar nada más que el propio latido o el sonido incluso del viento. Dejarte en silencio, ¿eso es fácil? venga, que me pones contra la pared, porque con el paso de los años también, otra cosa que creo que tiene que ver con la edad, como todo, yo siento que ha sido más fácil, si no encontrar el silencio, que es a lo que apunta tu pregunta, por lo menos a desconectarme de ciertas pretensiones del trabajo febril. Es decir, durante mucho tiempo, gran parte de mi vida, uno piensa que la carrera del oficio o la carrera que eliges como una opción profesional es tu vida. Y no lo es, no lo es solo una faceta. Y entonces esa excesiva valoración del segundo, como decía Hermann Hesse, que es esa angustia de la juventud de querer vivir todo ya y alcanzar todas las metas ya, con el paso de los años se va matizando. Entonces creo que por lo menos los últimos años, en mi caso particular, ha sido más fácil desconectarme de los pruritos del oficio. No sé si a todos les pasa, pero a mí sí. Y lo disfruto mucho, ¿sabes? Darme cuenta que yo no solo soy eso, no solo soy el tipo que escribe canciones o escribe poesía, es el tipo que le gusta ir salir con sus sobrinos o ir a tomarse una copa y basta y dejar de pensar, desconectar. Oye, partiendo de eso que me acabas de decir, de la música y la poesía, cuando uno escribe poesía, ¿escucha música? ¿O cuando uno hace música, escribe poesía? Ah, es genial, porque ese es un tema que a mí me apasiona mucho. Nosotros pertenecemos, digo, nosotros todos, prácticamente los que estamos vivos hoy, pertenecemos a una generación humana o a un grupo de generaciones
que crecimos con una distorsión en la cabeza y fue pensar que la poesía pertenece al territorio del papel. Es decir, la poesía está en los libros, poesía igual libros. Y eso es una distorsión porque durante la práctica totalidad de la historia de la humanidad la poesía se dijo, es decir, perteneció a la oralidad, se cantaba en muchos casos. Los Pensemos, juglares, por ejemplo. exactamente, pensemos en la obra fundacional de nuestra literatura, la obra de Rodrigo Díaz de Vivar, El Buen Cid, Correcto. es un cantar, se cantaba. Y así, y entonces la poesía solamente digamos, se agarró al papel o se desposó al papel en el siglo XVI, cuando se inventa la imprenta de tipos móviles. Entonces, lo primero es que el canto y la poesía pertenecen al mismo territorio creativo, que es el territorio de la oralidad, lo que se dice, lo que se comunica a partir de la voz. En ese sentido son hermanos. Claro, son dos códigos creativos distintos. Yo pienso que son dos, pues pienso no, es evidente que son dos códigos creativos distintos que eventualmente pueden coincidir. Yo creo que la mayoría de los cantautores nos nutrimos también del texto, así no seamos lectores asiduos de Sí. poesía, nos nutrimos de la oralidad, de la palabra que está en la calle, etcétera. Entonces creo que son dos territorios que se intercomunican y que se nutren uno del otro. Bueno, me encanta porque también me la has puesto en bandeja. Cuando has dicho estamos vivos, vienes a presentarnos precisamente eso, estamos vivos. Pero, ¿estamos vivos, pero estamos aprendidos? ¿Tú crees que hemos aprendido algo de todo esto? Porque para vivir, no sé quién lo decía, pero vivir también es aprender. Y yo tengo la sensación de que aprender, no mucho. Yo comparto esa dosis de pesimismo tuya. Será la historia y los meses venideros o los años próximos los que nos darán la respuesta o nos contradecirán. Pero yo estoy del mismo lado tuyo. Creo que pertenecemos a un género animal que se puede preciar de muchas cosas, pero de aprender poco. Lo que hacemos es repetir la historia como un bucle y lo hacemos constantemente. Entonces creo que ahora estamos muy tocados por esto, pero yo creo que a la vuelta de 5 años nadie lo va a recordar más que como una anécdota y nos vamos a olvidar de lo que debimos aprender de esto, sí. Y gran parte del llamado que intenta esta gira es recordar esa perogrullada que significa eso, que estamos vivos, todos lo sabemos, pero hombre, eso ya es suficiente motivo de celebración, debería serlo, por lo menos. Mira, me atrapa mucho la duda porque tú tienes una carrera súper prolífica. Si no recuerdo mal, son 9 discos, un EP, 4 libros, un DVD, una carrera, insisto, prolífica y exitosa. En algún momento se te clava la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Mira, hasta ahora no. Me he preguntado mucho cuándo llegará ese momento. Porque eso es un riesgo, ¿eh? Claro, claro, por supuesto. Yo creo que la razón por la que no ha ocurrido es doble. En el primer caso, pues evidentemente es una pasión que me alimenta desde hace mucho tiempo. Sí tengo todo eso que tú dices, pero eso lo que significa eso únicamente es que tengo una edad. Lo malo que tengo son años. Pero primero me alimento mucho de una pasión que por fortuna no se ha extinguido. Pero también tiene que ver con otra cosa, con el hecho de asumir el oficio como algo que nada tiene que ver, o prácticamente nada tiene que ver con la inspiración. Es decir, yo no creo que haya que sentarse a que las musas te soplen nada o te cuenten algo al oído. Yo creo en el oficio. Si eres compositor, pues debes dedicar 8 horas del día a componer, como dedica un arquitecto a su oficio, o un ingeniero, o un médico, ¿verdad? O un profesor. Entonces yo creo mucho en el oficio del trabajo diario y en esa medida siempre fuerzo el cuerpo y la cabeza a estar creando. Y creo que eso tiene que ver también con que por lo menos hasta este momento no se haya extinguido el motor. Voy a abrir un corchete, aunque luego volveré a esa respuesta, Vale. ¿vale? Tú Ajá. que hablas de el oficio, de la composición, ¿tú crees que la música, incluso hasta la propia poesía, pero hablo ya de la música, la estamos maniatando a eso que hemos llamado algoritmo de YouTube, a la fórmula matemática, al 1 más 1 son 2 igual a éxito? Nos estamos olvidando de, aparte del trabajo y de la investigación, de esa labor de laboratorio, de la inspiración de verdad. Yo creo que la respuesta no es un sí o un no. Creo que es un sí rotundo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los medios masivos de comunicación. Creo que en esos medios masivos, que por fortuna con el paso de los años son cada vez más prescindibles, siguen obstinados en eso que tú defines, en medir la creación a partir de la retroalimentación o del número de las publicaciones, incluso las industrias del viejo aparataje musical como las discográficas, etcétera, sí.
pero creo que en la creación musical no. Es decir, yo todos los días me topo con creadores fabulosos, cuya única obsesión es la de trabajar su obra con mano de artesano, con creadores y creadoras que te sorprenden y que simplemente continúan la estela creativa humana que es imparable. Entonces creo que no en ese caso, pero sí, desafortunadamente, en el caso de quienes manejan la conexión entre el creador y el público, las grandes empresas de comunicación. Recojo tu respuesta anterior cuando hablábamos el hecho del y ahora qué, ¿vale? A mí hay otra palabra que, bueno, entre otras cosas, aparte de mi profesión, que es el periodismo, comparto muchas cosas de la tuya. Hay una palabra que a mí me asusta mucho, que es la repetición, la reiteración, el sentir que te repites. Eso también, ese miedo existe en un creador como tú, que ha Sí, trabajado tanto abanico de emociones, de sensaciones, de descripciones. ¿Hay ese miedo a no repetir patrones, esquemas, ideas, palabras? sí, hay ese pánico y de hecho hay también una aceptación de una dosis necesaria de eso. Es decir, es evidente y es casi que inevitable que uno se convierta con el paso de los años en un enamorado de patrones o Hmm. formas de decir. Es decir, cada uno desarrolla un estilo que entre otras cosas, ese estilo no es otra cosa que la reiteración de una forma de decir las cosas. Pero esa angustia también se matiza con el paso de los años con un hallazgo, creo yo, y es el hallazgo de lo banal de lo pretencioso que es intentar ser original. Es decir, la historia de la creación humana es tan prolífica, se han dicho tantas cosas de tantos modos, que yo creo que intentar ser original, eso que nos han vendido, ser nuevo, decir algo de una manera novedosa, es en gran medida pretencioso o parte de una ignorancia profunda de lo que ha sido la creación. Entonces creo que a lo que uno puede aspirar, y eso creo que la mayoría lo entendemos con el paso de los años, a lo que podemos aspirar es a un tono, a una forma personal de decir lo que todos han dicho ya, porque todos terminamos diciendo lo que se ha dicho, cantamos al amor, al desamor, a la despedida, al regreso, a la infancia. Em, Posiblemente entonces con un tono personal, que creo que es a lo máximo que podemos aspirar como diferencia. Aquí en España está el concepto del cantautor, yo hablo del concepto del creador, pero oye, desde vuestra perspectiva, desde el otro extremo, como digo yo, del salón, ¿no se siente una sensación de desapego de cómo está la música hoy en día? ¿No sé si tienes un poquito de desasosiego y de desapego de hacia dónde va evolucionando? Hay una combinación y los días se combinan entre momentos en los que a ese desazón es muy protagónico y otros en los que no. En mi caso particular, yo me siento más o menos tranquilo la mayoría del tiempo, por una sencilla razón. Em, yo dejé un oficio que era económicamente muy rentable, en el que por fortuna me desempeñaba bien, yo era médico, y decidí que eso no me hacía feliz. Creo que una decisión de ese tipo tiene que tener aparejada la claridad de que la búsqueda no puede ser el éxito económico, por ejemplo, esa medida. Si yo hubiera buscado eso, me hubiera quedado haciendo cirugías y seguro que tendría más dinero que tengo ahora. Entonces, digamos que esa decisión, en mi caso particular, me aliviana esa búsqueda del éxito en tanto retribución económica. Sí, me angustia eventualmente mm, la dificultad de la conexión con el público. Es decir, yo encuentro muchos creadores, cantautores, pero también en otros escenarios cuyos productos son, son excelentes realmente. Y hay un bache en la comunicación con los públicos. Algo muy paradójico en este momento donde la comunicación la tenemos en el bolsillo y la cargamos todos los días. Pero sí, corren tiempos en los que se dificulta la comunicación. En mi caso particular eso no me genera desasosiego permanente, pero eventualmente sí me provoca romper una que otra mesa. Bueno, hablando precisamente, ya que me has hecho ese guiño a tu primitiva profesión, Ajá. ¿cómo ves el estado de salud de la música? De la música como concepto por muchos artistas, porque dentro de nada son los Latin Grammy, por ejemplo, en Las Claro. Vegas, y Ujú. yo miro la música y honestamente, salvo ejemplos muy, 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 muy contados, a mí me suena todo igual, absolutamente todo igual. ¿Pasa eso? ¿Tú ves eso también? Yo quiero puntualizar tu pregunta en el término que utilizas, que me parece que es el más acertado. ¿Cómo veo la música? Porque una cosa es la industria y ¡Ey, qué otra es la bueno! música. Y Exacto. me encanta que lo presentes como la música. Yo pienso que
la música goza de muy buena salud y ahora, y eso es uno de los lados gloriosos de las nuevas tecnologías, podemos ver cosas que antes era imposible verlas. Es decir, puedes ver qué están haciendo los cantautores de la Patagonia en tiempo real y después saltar a los creadores búlgaros y después a los músicos cíngaros y luego a cualquier lugar del mundo. Eso es una cosa maravillosa que antes era inalcanzable y que permite constatar eso. Los creadores están vivos y contando sus historias y su tiempo y eso es fabuloso. La industria creo que sí, es monocromática, justo como lo defines, en muchos casos desalentadora, no porque, y esto me interesa mucho puntualizarlo, porque yo vengo de la ciudad, no del país, de la ciudad donde se hace el reggaetón del mundo. Ay, qué bueno. No porque crea que haya que decapitarlo, yo creo que siempre ha habido música para pensar y música para bailar. Y chapó, a mí me Y las alegra, dos, y y las las dos. dos además. Fíjate el tango. Mira, qué bueno que es fabuloso, exactamente lo que dices. Ahora, lo que sí me parece alarmante es que el espectro que se le ofrece al gran público sea un espectro monocromático y eso sí me parece desalentador. Pero la música es fabulosa, está gozando de muy buena salud. Espectro monocromático, pero muy rentable, No, claro, según la industria. eso seguro. Según la industria. Así Oye, es. hablábamos de conexión con el público y voy a hacer referencia a esto que tengo a mi espalda, aquí y aquí. 23 de noviembre, una de las salas míticas de Madrid, que es la Sala Galileo Galilei, ya te espera. ¿Cómo ves la perspectiva de los conciertos post pandemia? Yo tengo la sensación en estos días en España, yo llevo ya 2 meses en España, de que estoy como viviendo en el futuro. En mi país, digamos que la pandemia está 6 meses atrás, con toda Latinoamérica realmente. Entonces, el grado de apertura que hay ahora acá, pues allá todavía no lo podemos ni imaginar todavía. Entonces, yo lo que creo, y lo pensaba, lo hablaba con la gente del Galileo justamente ayer que estaba allá adelantando algunos preparativos para el concierto, yo creo que no va a haber restricciones tan dramáticas como las que hubo hace un año, pero también creo que desafortunadamente eh, estos tiempos en los que se difunde de manera tan irresponsable eh, eh, mentiras, porque hay que llamar las cosas por su nombre, eh, hace que se retrase algo que podría haber llegado hace ya tiempo, que se cuestione la ciencia, lo cual es una vergüenza para el género humano, cuestiona su máximo logro, es que es una cosa atroz. Entonces se cuestiona la ciencia y se toman caminos irracionales. Entonces, yo como veo esto como la ruta tradicional del ser humano, si me quiero poner filosófico, damos 2 pasos adelante y uno atrás, 3 adelante, 4 atrás, y ya podríamos estar teniendo aforos completos, pero bueno, somos seres humanos y patinamos. Mira, voy a ir en esa línea que me has tendido, dos pasos adelante, tres para atrás, pero en el fondo el hombre es el único animal que tropezará durante toda su vida más de dos veces en la misma piedra. Eso está claro, ¿no? Es ese círculo que terminamos repitiendo siempre, ¿no? La historia, lamentablemente, no cambia. Vamos a presentar Estamos Vivos. Musicalmente hablando, vas a estar con muchos de estos compañeros, el gran Sí, Jorge Dressler, que hemos tenido el placer de conversar también con él, a Marwan, al Duende Josele y al Canca, también hemos conversado con él. ¿Qué te han aportado a ti, musicalmente hablando? Eso que yo llamo el trasvase, el sincretismo. Me encanta esta expresión, sincretismo musical, ¿no? Entre dos maneras distintas o iguales de contar y decir canciones. ¿Qué te han aportado? es fabuloso. Además, te voy a sumar un nombre que ayer confirmamos y es nuestro querido Pedro Guerra, que también estará Sí, era la esa noche. siguiente pregunta, que era que quería dejarlo como sorpresa final, pero Ya, bien. ya, mira, sí, sí, entonces te adelanté la sorpresa porque Pedro tenía concierto el 15 y entonces por respeto a su concierto nos guardamos la sorpresa hasta el 16 para anunciarlo. Pero bueno, me preguntas qué me han aportado y en esto podría extenderme mucho, pero baste decir que en ese abanico están dos de los que han sido evidentemente mis maestros y que son los faros de la música de autor en español, como son Jorge Drexler y Pedro Guerra. A mí particularmente la musicalización de poesía me ha tomado tiempo y he dedicado a ella los últimos años y mi musicalizador de poesía favorito en toda la historia de la lengua española es Pedro. Está Marwan, que es una persona a quien le ha aprendido como a muy pocas personas sobre cómo asumir el oficio.
es un gran cantautor, es un escritor exitosísimo y es un ser entrañable y un tipo generoso como pocos. Lo admiro y lo adoro y siendo yo mayor que él, llevo años aprendiendo de cómo enfrentarse al oficio. Y quiero hablar particularmente, bueno, el canca. El canca, lo digo, es lo mejor que le ha ocurrido a la canción de autor en los últimos años. Es el hombre que ha retomado el carácter popular de la canción y lo ha traído a los grandes escenarios. Lo hablaba anoche con don Javier Ruibal, con quien estuve tomándome unas copas anoche. Es lo más andaluz y es lo más internacional al mismo tiempo. Es increíble cómo combina él eso. Y está el Duende Josele, que es un cantautor fabuloso y un escritor muy premiado y muy reconocido, y es posiblemente una de las personas que más ha influido en mi forma de acercarme a la poesía. Entonces, para mí, pues es mi parnaso. Estoy cantando con quienes ocupan mi parnaso y en esa medida me siento como un niño en Navidad, feliz. Quiero dejar esta penúltima pregunta con algo que yo les llamo el reto del papel en blanco. ¿Cómo te enfrentas tú al papel en blanco? ¿Vale? En parte te respondí eso antes, pero me gustaría profundizarlo Por eso era. claro, con una cita, bueno, no una cita, sino con una referencia a un texto que yo quiero mucho, que es el prólogo de los 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, en el que él explica su relación con la inspiración, con eso que se supone que es ese momento mítico idealizado en el que te enfrentas a un papel en blanco y saltan conejos de la chistera. Em, yo creo que en mi caso particular y en el de los que asumen la creación como la asumo yo, que son muchos, no ocurre mucho eso, porque desarrollamos un músculo creativo, digamos, una relación con el oficio que tiene que ver con dedicarse al oficio y levantarse a las, bueno, en Colombia me levanto muy temprano, ni lo digo porque en España yo me levanto a las 5:30. Iba Me a levanto a decir las las 5 y 6 media. de la mañana, no andábamos muy lejos. 6, por ahí. Me levanto a las 6 y a las 7 ya estoy en mi escritorio escribiendo o componiendo o arreglando textos, tenga o no una idea en la cabeza. Es decir, yo no puedo depender de que mi cabeza amanezca conectada con el universo para crear. Hombre, por supuesto hay días en los que estoy emocionado y todo fluye, pero hay días en los que no y lo fuerzo. Entonces mi relación con, el, con el papel en blanco se parece mucho al lema que tiene el escudo chileno, por la razón o por la fuerza. O sea, sí o sí, vamos a darle. Fíjate, ya me has abierto una pequeña y última puerta. Pero claro, la inspiración y la habitualidad, es decir, eso que tú describes cuasi mecánico, la inspiración y la habitualidad se llevan bien. Porque claro, Sí, evidentemente se tiene ese punto de, tienes la necesidad de, al menos hablo de una sensación que yo me gusta describir, tienes la sensación de que quieres contar algo, necesitas liberarte de algo, pero luego llega el momento mecánico de empiezas a cincelar, como haría Miguel Ángel con el mármol de Carrara, y empiezas a decir, no, espérate que esto no iba aquí. Se llevan bien la inspiración y la habitualidad. pues mira, que yo creo que has definido todo exactamente como lo definiría yo, justo y exactamente. Es decir, hombre, claro, hay momentos en los que la pulsión comunicativa, es que lo has dicho perfectamente, es eso, es una pulsión, una necesidad de decir algo que arrastra el papel. Eso, por supuesto, estoy dispuesto a aceptarlo como inspiración. Vamos, la pulsión me lleva. Pero si yo no tengo una relación con la técnica, con la forma, con la estructura, con el oficio, ese trabajo técnico, si no lo tengo, va a ser difícil. Y si no, me obligo a hacerlo, va a ser doblemente difícil. Entonces, sí, claro, hay una combinación de ambas cosas. Y si tu pregunta es si se llevan bien, pues hombre, se llevan bien menos veces de las que yo quisiera, pero Ay, eventualmente sí, no siempre pasa menos veces de las que uno quisiera, pero esa es la búsqueda, claro. es como la relación entre el creador, el compositor y el productor, ¿no? Que muchas Eh, veces uno entiende la canción de una manera, el otro de la otra, Total, y cómo se llega al punto medio, a veces es muy complicado. es exactamente así. Pala, ¿se nos ha olvidado algo que te hubiera gustado que pusiéramos como firma o como rúbrica a esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar? Yo quiero poner una rúbrica y es una rúbrica de agradecimiento. Se extrañan mucho las conversaciones estimulantes, así que muchas gracias. Disfruto mucho este tipo de charlas que no son comunes. Pues a mí me gusta decir que hay pocos artistas, pocos creadores que sepan poner ese sonido del silencio que a mí me gusta tanto conversar sobre él. Me gusta descubrir que la poesía lleva la música en su ADN, pero que la música sin la poesía no sería nada. Tenemos una cita el día 23 para hablar de magia, para escuchar de magia, para sentir de talento,
pero sobre todo para ver a esa niña que yo siempre digo que es la música de grandes ojitos marrones, que en la 23, el 23 en la Galileo Galilei, va a ser muy, pero que muy feliz. Porque estamos vivos, amigo Pala, nos encauzamos a vernos ese día, pero sobre todo abrir muchas cajas de música para seguir hablando de tu talento, de tu manera de cantar, contar y de sentir las historias. Gracias, Bueno, un ha sido un abrazo, verdadero gracias a placer. vos y espero verte pronto. Un abrazo, chao, Pronto. gracias. Abrazo, Gracias a los Grace. dos. Gracias, Gracias, un muchas gracias, Grace. abrazote. Gracias a ustedes. Besos y abrazos. Besotes. Gracias, David. Gracias, Chao. Pala. Gracias, David. David, si puedes, pásate el martes, te espero por allá si Lo tienes haré, tiempo. lo haré, lo haré y quiero saludarte además. Bueno, genial, allá nos vemos. Un abrazo, chao, Gracias. gracias.